bendiga, hermanos. Éxodo 28, amén. Hemos estado estudiando, ya este sería el tercer domingo, el tercer mensaje, donde estamos estudiando esta porción de la Escritura que nos habla acerca de las vestimentas de los sacerdotes, ¿de acuerdo? Cuando iniciamos este tema, hablamos pues de cómo estas vestimentas tenían que ver con ese propósito de parte de Dios de hacer como de dignificar al hombre. El hombre delante de Dios está con una vestimenta que lo hace, que lo dignifica, que lo hace presentable delante de Dios. Y recordábamos cómo Adán y Eva cometieron pecado delante de Dios y descubrieron su desnudez, sintieron vergüenza y Dios cubrió su desnudez con pieles de animales. Y entonces decíamos cómo alguien tuvo que morir, cómo hubo un sacrificio para vestir la vergüenza del hombre. Y eso nos habla de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió para vestir nuestra vergüenza. Veíamos el domingo anterior de pues cómo el Señor de alguna manera no viene a parchar nuestra vida. O sea, sí hablamos de vestimentas para dignificarnos, pero el Señor no va a tomar tu vida, mi vida, y decir, mira, esto es bueno, esto es malo, esto lo quitamos. El Señor Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. El Señor vino a hacer de ti y de mí una nueva criatura. Y no nos podemos resistir. Es más, no debemos resistirnos a que Dios haga esa obra nueva en nosotros. Yo te invito, hermano, a que reflexionando sobre esto, entregues todo al Señor. Mira, entrega todo. Tú dile, Señor, yo quiero que tú hagas de mí una nueva criatura. Yo eso le pido al Señor. ¿Por qué? Porque de verdad, hermanos, por más bien que nosotros podamos pensar que estamos, Dios tiene una visión más profunda de nuestra realidad. Y entonces el Señor no viene a parchar nuestra vida, sino viene a hacer nuevas todas las cosas. No solo una vestimenta exterior, sino una vestimenta espiritual. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, lo veíamos el domingo pasado, que nos despojemos ¿de qué? Del viejo hombre que está como viciado. Ese viejo hombre es nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza nos lleva ¿a qué? Esa naturaleza caída nos lleva ¿a qué? Al pecado, a la muerte. Tú dime si hay algo de ello bueno para conservarlo. No hay. Y entonces el apóstol Pablo dice que nos despojemos de ello para vestirnos ¿de qué? Del nuevo hombre, creado según ¿qué? Según Dios. Espiritual, celestial, de verdad, de justicia. Una nueva naturaleza. Con eso terminamos el domingo pasado. El día de hoy vamos a retomar el texto de Éxodo capítulo 28, verso 4. Y vamos a darle lectura para que veas ahora, vamos a llevar este tema a un nivel un poquito más profundo, ¿de acuerdo? Dice la palabra del Señor. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón.
Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Cuando estaba estudiando este verso, no pude dejar de pensar en lo que el apóstol Pablo nos habla también en el capítulo 6 de los Efesios. No es que digamos que el pectoral, el efod, el manto, la túnica tengan un significado con lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 6, pero sin duda que hay una relación. Esta era la vestimenta del sacerdote que se presentaba delante de Dios, representando al pueblo. Pero resulta que ahora nosotros, según la escritura en Hebreos, nos dice que tenemos nosotros un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades. Este sumo sacerdote no es ninguna otra persona más que Cristo Jesús. Y entonces Él nos representa delante de Dios el Padre con sus heridas, con sus llagas de la cruz. Nos representa y nos presenta ante el Padre como justos, sin serlo. A través de la fe en Cristo Jesús, cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús nos presenta y nos representa ante el Padre. Y entonces Dios el Padre nos ve como a través de su Hijo. Amén. Ahora, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Efesios 6 y vamos a ver qué relación o qué similitudes vamos a ir encontrando. Efesios capítulo 6. Amén. Efesios 6, versos del 13 al 17. Y te vas a ir dando cuenta cómo el apóstol Pablo, de alguna manera también como recibió la instrucción Moisés con respecto a cómo debían vestirse los sacerdotes, tú vas a ver también cómo aquí el apóstol Pablo nos habla a los creyentes para que también seamos vestidos para una tarea que tenemos delante de Dios. Amén. Le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí ya nos habla de un primer aspecto. Bueno, comienza hablando de la armadura de Dios, ¿va? Pero la armadura de Dios, ¿en qué consiste? En ceñirnos nuestros lomos con la verdad. El ceñir habla de una especie de faja o de cinto, ceñidos, fajados, ¿de acuerdo? Luego, vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza? Bueno, la coraza, miren, lo que pasa es que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está él preso. Y los estudiosos consideran que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él está viendo al soldado romano. Y el Espíritu de Dios lo inspira de tal manera que le dice: mira, así como está vestido este soldado, así debe de vestir el creyente. Pero no con la armadura visible como está aquí, sino con una armadura, digámoslo, espiritual. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos escribe de esta manera, ¿no? Entonces, habla de ceñirnos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza? Bueno, es esa parte, digámoslo, de la armadura
que cubre el dorso, el pectoral y la espalda. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ceñidos y vestidos con la coraza de justicia. Luego, el verso 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio. O sea, en lugar de traer botas, dice el apóstol Pablo, cálzate con el apresto del evangelio de la paz. Ahorita vamos a ir viendo punto por punto, ¿de acuerdo? Sobre todo, verso 16, tomad el escudo de la fe. Entonces, tenemos ceñidos nuestros lomos, tenemos la coraza de justicia y luego tenemos también el calzado del evangelio, el escudo de la fe, dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y fíjate, por último, el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es otra forma de decir casco. ¿De acuerdo? El yelmo de la salvación, en otras palabras, está diciendo, ponte tu casco de salvación. Y por último dice, ¿y la espada de qué? Del Espíritu. ¿Cuál es esa espada del Espíritu? La palabra de Dios. En el capítulo 28 del Éxodo, las vestimentas es un pectoral. Y aquí en lugar de pectoral nos habla de ¿qué? De una coraza. La coraza tenía el propósito de cuidar nuestro corazón. Fíjate, en la realidad la coraza era de metal. No sé si tú recuerdas alguna de estas imágenes de los soldados romanos. La coraza era metálica. Era como un molde forjado de hierro que el soldado se lo ponía. Y entonces así los espadazos pues de alguna manera iban a pegar en metal. En la vestimenta del sacerdote nos habla de un pectoral. Las vestimentas del sacerdote nos habla de un efod, de un manto, de una mitra. Una mitra es como una especie de turbante. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de un yelmo, de un casco. Hay semejanzas. Ahora nosotros ya no nos vestimos como sacerdotes, pero la escritura sí nos habla, el apóstol Pablo nos habla de que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Y mira, y esta armadura, dice la escritura, que es necesaria ¿para qué? Para que puedas resistir en el día malo y estar firmes. Y fíjate cómo repite en el verso 14, estad firmes, estad pues firmes. Ahora, el sacerdote se tenía que vestir para una tarea específica, que era servir en el templo. Ahora tú y yo tenemos que vestirnos de una armadura, ¿por qué? No porque vamos a servir en el templo como tal, sino porque esta escritura nos habla de una batalla. Una batalla en la cual tú y yo estamos en medio de ella. Una batalla por predicar el evangelio, por anunciar las buenas nuevas, donde el mundo se resiste, pero no solo se resiste, sino que el mundo es hostil al evangelio, a la palabra. Vivimos una batalla espiritual, hermanos. Que no podemos librarla o que no podemos nosotros pelear esta batalla
con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias herramientas, con nuestras propias, ¿cómo decirlo? Estrategias. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para poder ganar esta batalla, para poder pelear esta batalla, el apóstol Pablo dice, fortalécete en el Señor, fortalécete y toma toda la armadura de Dios. Vístete con esta armadura. Para que puedas resistir. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Qué es la verdad? Hoy en día, hermanos, nosotros vivimos en una época de la historia, filosóficamente hablando, que se conoce como la posverdad. Esta posverdad, ¿qué significa? Que la verdad dejó de ser absoluta y que cada quien vive conforme a qué? A su verdad. Yo creo esto y esto. Ah, perfecto, esa es tu verdad. Muy bien. Si tú estás contento con ello, adelante. Y entonces tenemos que conviven muchas supuestas verdades entre sí. En otras palabras es, tú crees lo que tú quieras creer. Si eso para ti está bien, qué bueno. Si tú quieres creer que te estás convirtiendo en un, por ejemplo, hay personas que se están mutilando su cuerpo, ya no pensando en que se identifican con el sexo contrario, no, sino ya hemos llegado a un punto en el que se están mutilando sus cuerpos porque se asumen que son, hay un tipo que se puso una cosa aquí como brancas porque él se considera que es un pez. O hay una persona que se ha estado haciendo modificaciones en su cuerpo con cuernos y cosas de esas porque cree que es un ser de otro planeta. Y entonces es su verdad y está bien para el mundo, pero la escritura nos habla que nosotros nos tenemos que ceñir a la verdad, sujetar a la verdad. Cuando tú te ciñes, ¿qué haces? Estás sujetando, estás fajando. Cuando nosotros los caballeros nos ponemos un fajo, nos estamos sujetando nuestros pantalones. Cuando una mujer se pone una faja, está sujetando su cuerpo a eso. Aquí lo que la palabra nos dice es, cíñete, sujétate a la verdad. Sujétate a eso. A eso agárrate. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que poner mucho cuidado a qué cosas nos ceñimos, a qué cosas nos sujetamos, a qué cosas nos sumamos. Porque no todo es verdad. Y decía hace un momento, ¿qué es verdad? Fíjate qué terrible para Poncio Pilato. ¿Por qué digo para Poncio Pilato? Porque Poncio Pilato y el Señor Jesús tuvieron una conversación en este sentido. ¿Qué es la verdad? Dice Poncio Pilato. Y el Señor Jesús, si supieras que tienes la verdad aquí, la verdad no es un concepto, la verdad no es una idea, la verdad es Jesús hecho hombre. La verdad es Cristo, hermano.
Esa es la verdad. Cuando tú quieras pensar y describir y decirle a una persona, ¿qué es la verdad es Cristo. Lo que Él dice, su palabra, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y qué, y la vida. Él es la verdad. Lo que Él diga, eso es. Lo que Él haga, eso es. Lo que Él enseñe, eso es. Y entonces dice el apóstol Pablo, cíñete a eso. Sujétate a eso. En otras palabras, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, no nos engañen. Que no nos engañen, que no nos muevan de. Entonces, hablamos pues de ceñir nuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Ahora, dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza, ¿qué es la coraza? Decíamos pues que es este molde, por así decirlo, este molde que nos protege nuestro, ¿qué? Nuestro corazón. La coraza de un soldado tenía el propósito de cuidar, ¿qué? Su corazón. Pero esta no es cualquier coraza, sino es la coraza de ¿qué? De justicia. Decíamos hace un momento cómo, a pesar de que somos pecadores, dice la escritura en Romanos capítulo 5, verso 8, que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Cristo es nuestra justicia. No es que tú y yo seamos justos, ¿por qué? Porque la escritura dice que no hay ni uno que sea justo. O sea, tú y yo humanamente no podemos ser declarados justos porque no hay justicia en nosotros. Sin embargo, la justicia no viene por nuestra obra, sino viene ¿por qué? Por la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y entonces dice el apóstol Pablo, vístete con la coraza de justicia, es decir, protege tu corazón con la justicia que Dios ha hecho en tu vida. Con la justificación que el Señor Jesús ha hecho en la cruz del Calvario para ti. Es decir, Cristo nos hace justos cuando nosotros creemos en Él. Esa obra del Calvario, esa obra de la cruz, a nosotros que tenemos fe en Él, nos hace ¿qué? Justos. Somos declarados justos, no por nuestras obras, sino ¿por qué? Por nuestra fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y entonces dice la escritura, protege tu coraza, protege tu corazón. ¿Con qué lo vas a proteger? ¿Con qué lo vamos a proteger? Con lo que el Señor Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Con esa justicia que el Señor Jesús ha hecho en nosotros. Mira, la escritura dice que nuestro corazón es que es engañoso. Que no puedes confiar en tu corazón. Cuando tú te pones esta coraza de justicia, de alguna manera también es para protección de no caer en los engaños de tu propio corazón. Es decir, no poner tu confianza en lo que tú crees o en lo que tú piensas o en lo que tú consideras, sino poner tu confianza en qué? En lo que el Señor Jesús ha hecho, en la justicia que el Señor Jesús ha hecho, en la obra de salvación que el Señor Jesús ha hecho. De esa manera protegemos nuestro corazón y de esa manera nos protegemos a nosotros. Amén. Entonces, tenemos el ceñirnos con la verdad y el vestirnos con la coraza de justicia. Y luego dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fíjate, hermano,
Lo que quiere decir es de que nosotros, una vez que creemos en Cristo, una vez que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesús, el Evangelio nos tiene que acompañar a donde vayamos. Nuestro caminar tiene que ser el caminar con el Evangelio, por el Evangelio, en el Evangelio. Calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio significa caminar con el Evangelio y también para el Evangelio. En otras palabras, tiene que ver con la forma en la que nosotros vivimos delante de los demás, cómo es nuestra vida delante de los demás. ¿Está el Evangelio ahí presente? En nuestro trabajo, vamos a nuestro trabajo, caminamos a nuestro trabajo y está el Evangelio ahí presente con nosotros. Vamos a nuestra familia y está el Evangelio ahí presente con nosotros. Caminamos a esto, caminamos aquí, caminamos allá y está presente el Evangelio. El Evangelio es nuestro calzado. Dejamos huella a donde vamos con el Evangelio. Tendríamos que, hermanos, que nuestro caminar sea con el Evangelio, en el Evangelio y para anunciar el Evangelio. Nos cuesta trabajo, hermanos, hacer un esfuerzo, movernos para compartir el Evangelio. Y no debiera de ser así. Es verdad, tenemos muchas ocupaciones, pero mira, yo creo que si nosotros comprendemos este verso de la manera en la que Dios quiere que lo entendamos, es que a donde yo voy, yo tengo la oportunidad de compartir el Evangelio. Si lo habíamos visto así. A donde yo vaya, a donde tú vayas, hermano, hermana, tienes la oportunidad de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque habla de tu calzado, habla de tu caminar, habla de tus pies, hablas de hacia dónde te diriges. Entonces, qué importante es que reflexionemos sobre esta parte, ¿verdad? Mi caminar es en el Evangelio, a donde yo voy está el Evangelio, a donde yo voy manifiesto el Evangelio. Qué importante es que nuestro caminar tenga esa huella del Evangelio. Ahora, verso 16, fíjate, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe, hermano, es un escudo. El creer en Cristo es un escudo. Hay tantas cosas alrededor de nuestra vida, hay tantas amenazas, hay tantas acechanzas del enemigo, hay tantas cosas. Y fíjate, cuando disminuimos, por así decirlo, en nuestra fe, cuando nuestra fe flaquea, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús se les presenta caminando sobre las aguas, el apóstol Pedro dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando también sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice, ven. Y entonces el apóstol Pedro comienza a caminar. Pero dice la Escritura que comenzó a mirar la tempestad y comenzó a hundirse. Y entonces grita despavorido, Señor, sálvame. Y el Señor Jesús le extiende la mano y le dice, ¿qué? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando tú y yo, hermano, dudamos, es cuando estamos en una condición de vulnerabilidad. Cuando nos desanimamos, cuando dudamos, cuando pensamos que a lo mejor no está bien, que a lo mejor lo que aquí dice no es cierto, que a lo mejor esto y aquello pues ni es verdad, y si es verdad que Dios no existe y entonces aquí estoy perdiendo mi tiempo y aquí estoy creyendo cosas que no son ciertas. Y cuando llegan ese tipo de pensamientos a tu vida, bajas la guardia espiritualmente hablando. ¿Y qué pasa? El enemigo ataca. Mira, el enemigo busca que tú y yo bajemos la guardia, que dejemos olvidado el escudo de la fe. Ahora, fíjate que hay algo muy interesante aquí. Si la fe es un escudo, ¿no te gustaría que tu escudo fuera muy grande? ¿Fuera un escudo muy fuerte, muy resistente? Amén. A mí me gustaría tener un escudo, ¿verdad? Que fuera fuerte, que me cubriera. Pero la escritura dice que la fe se alimenta con la palabra de Dios. Cuando tú y yo andamos con una fe mermada, con una fe muy endeble, muy frágil, ¿sabes por qué es? Porque no hemos alimentado nuestra fe. Mira, la fe no es algo así como un sorteo en el que naciste con mucha o con poca fe. No, no es así. La fe se nutre, la fe se alimenta. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque mira, hermano, hermana, nuestra fe en Cristo no es un asunto de supersticiones, sino nuestra fe tiene un fundamento sólido y ese fundamento sólido es la palabra de Dios. Si no alimentas tu fe, entonces tu escudo de fe va a estar muy débil. Va a ser un escudo de papel, va a ser un escudo de cartón. Según alimentes tu fe, pues tu escudo de fe va a estar más o menos fuerte. Entonces, qué importante es que nosotros, para que este escudo que dice la escritura, que es la fe, dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando dejo de leer la escritura, cuando he dejado de leer la escritura, cuando he bajado la guardia, cuando he estado distraído, cuando menos acuerdas y el enemigo ya te lanzó una ráfaga de dardos de fuego. Porque, hermano, la verdad es de que hay una acechanza sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Tenemos que estar pensando, conscientes de esta guerra espiritual en la que estamos. Hoy platicaba con una hermana de otra iglesia y me decía, pastor, ¿dónde está su iglesia? Y le digo, bueno, mi iglesia, la iglesia donde sirvo al Señor, es una iglesia pequeña, en una colonia al sur de la ciudad, una zona complicada. Y le decía, una zona hostil. Yo no sé si ustedes lo perciben, hermanos, pero yo, en lo personal, percibo una hostilidad tremenda hacia la iglesia. Fíjense ustedes, a lo mejor no se dan cuenta ustedes, pero todos los domingos, invariablemente, todos los domingos, aquí en la entrada, aquí en las escaleras, la banqueta,
es como que si la gente viene a propósito a tirar su basura. Un mugrero. Todos los domingos. Basura, desperdicios, excremento de animales, orines de personas, residuos de botellas, de alcohol, de pañales sucios. La puerta tiene manchas de que le han aventado huevos, de que le han aventado jitomatazos. Es un ambiente hostil. Paso y quiero saludar a la gente y me voltean la cara. Yo soy consciente, soy perfectamente consciente que no es un rechazo a mí. Véanlo ustedes, cómo está esta banqueta. Eso nos habla de la lucha en la que estamos. Y entonces me decía la hermana, me decía, uy, pastor, entonces usted ahí está atentando contra poderes de tinieblas muy fuertes. Le digo, sí, definitivo. Le digo, la colonia tiene una situación muy fuerte de consumo de drogas y de alcohol. La colonia donde está la iglesia tiene un problema muy fuerte de venta y consumo de drogas. Venta y consumo de drogas. Venta y consumo de alcohol. Y el hecho de que nosotros estemos aquí para ese entorno espiritual, pues es una afrenta. Hermanos, démonos cuenta, estamos en medio de un contexto que no nos quiere. ¿Por qué? Porque anunciamos el Evangelio. Porque anunciamos la palabra de Dios. Entonces, hermanos, estamos en medio de esta guerra espiritual. La gente no viene aquí a la iglesia, no nomás por nomás. Mire, yo invito a muchas personas, pero ustedes son testigos. Mucha gente que hoy ya no viene a la iglesia, vienen porque está lejos, ya no vienen porque está lejos, por el horario, porque hay mucha tierra allá afuera, porque el baño de la iglesia no está bonito. Y pues no tenemos un equipo de alabanza así con luces, ¿no? Con un equipo de unas bocinas así tremendas, ¿no? No tenemos un coro, ¿no? No nos visitan celebridades. Su pastor no es un pastor conocido con miles de seguidores en las redes sociales, ¿no? Con smoking o corbata o no. Hay mucha gente que eso sí le importa, pues. Vivimos esa lucha, hermanos. Vivimos esa lucha de la que habla la Escritura. Si no tienes una fe firme, pues te va a mover. Te va a sacudir. Fíjate, el verso 17, y ya vamos a concluir. Dice, tomad el yelmo de la salvación. Dijimos que el yelmo es un ¿qué? Un casco. A ver, ¿para qué sirve un casco? Por ejemplo, pensemos en un casco, no de un soldado, sino pensemos en un casco de, por ejemplo,
una persona que va en moto, ¿para qué es importante su casco? Para que si hay un accidente y se cae, se golpea en la cabeza, el casco lo que lo proteja, ¿de acuerdo? Si yo voy a jugar fútbol americano, debo de usar un ¿qué? Un casco. ¿Para qué? Para que cuando me doy de topes con la otra persona, ese casco proteja ¿qué? Mi cabeza. Entonces, el casco tiene la función de proteger mi cabeza, de proteger mi cerebro. ¿Por qué? El control de nuestra conciencia está aquí, en el cerebro. Antes de hacer las cosas, primero pasa por el cerebro. Y el cerebro es el que comanda. Mis pensamientos, dice la escritura que el Señor guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos, ¿sí? O sea, el corazón por un lado y nuestros pensamientos. Entonces, el apóstol Pablo dice, oye, ponte un casco, pero no es cualquier casco, sino es el casco de la salvación. Es decir, métete en tu cabeza y que no se te salga de ahí lo que el Señor Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Que no es por tus obras, que no es porque lo merezcas, sino es por su gran amor y por su gran misericordia. Métetelo en la cabeza y eso te va a proteger tu cabeza. Eso va a proteger tu cerebro. Eso va a cambiar tus pensamientos. Fíjate, hermano, cuando tú y yo entendemos lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz y lo llevamos a nuestra mente, eso cambia nuestro actuar. Porque aunque no somos perfectos, hermano, pero la obra que el Señor Jesús ha hecho en nosotros cambia nuestra forma de pensar. Hermano, si no fuera así, digo, yo no sé tú, pero si no hubiera cambiado mi forma de pensar desde el día que llegué al Señor Jesús, si no hubiera cambiado mi forma de pensar, no estuviera aquí, hermano. Imagínate nada más. Es domingo, 8 de la noche, y estamos aquí en una iglesia cristiana en la zona sur de la ciudad, predicando el Evangelio y escuchando el Evangelio. ¿No pudiéramos estar cenando en algún restaurante, en algún centro comercial o en el cine, ¿no? Comiendo una nieve, una malteada o simplemente descansando en tu casa de vacaciones. Es puente, mañana no hay clases, en la playa. Pero estás aquí hoy, porque de alguna manera el Señor Jesús ha cambiado tu manera de pensar. Así lo he vivido yo. De verdad, hermano, si el Señor no hubiera cambiado mi forma de pensar, yo no estaría aquí hasta ahora. No estaría aquí. Pero desde que el Señor Jesús llegó a mi vida, hubo un cambio en mi forma de pensar y luego cambiaron mis prioridades. O sea, yo no sé si tú lo has experimentado también esta parte, el cómo el Señor ha cambiado tus pensamientos. Yo antes, por ejemplo, me enfocaba mucho en el tema de mm, el dinero. Y no es que rechace el dinero, o no es que no quiera el dinero, o no es que eh, diga, ay, no, el dinero para qué sirve. No, el dinero es un medio, y sin duda, que Dios te puede
ayudar para muchas cosas a través de ese recurso, ¿no? Bueno, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que a partir de ello, a partir de que llegué a Cristo, hubo un cambio en mi forma de pensar. Mira, te voy a platicar así rápidamente. Cuando yo no era cristiano, yo tenía en aquel entonces, hace muchos años, tenía un negocio de venta de pisos y azulejos en Tonalá. ¿Y cuál crees que era el mejor día de la semana para vender? Pues en Tonalá hay un tianguis muy grande donde va muchísima gente y el tianguis se hace el domingo y el jueves. Pues los mejores ventas que yo tuve en algún tiempo eran los domingos. Y entonces yo me levantaba en la mañana del domingo, me bañaba, me arreglaba, compraba el periódico, compraba mis tacos de barbacoa para desayunar allá en el negocio, mi café, y abría mi negocio y ahí me estaba hasta las 5 de la tarde, todos los domingos. Mi mamá comenzó a ir a la iglesia, se convirtió a Cristo. Y me decía, hijo, vamos a la iglesia. Y yo le decía, no, pues es que tengo que abrir el domingo. Mira, hijo, es que hasta que me convertí al Señor. ¿Y qué crees? Pues el domingo se cerró. Cuando tuve mi restaurante, todo el mundo me decía, pero oye, venimos el domingo y estaba cerrado. ¿Cierran los domingos? Le digo, sí. ¿Cómo? ¿Cierran los domingos? Le digo, sí. ¿Pero por qué cierran los domingos? Si es el mejor día. En Tlaquepaque, en el centro de Tlaquepaque, imagínate nada más. Le digo, sí, pero pues es que soy pastor de una iglesia cristiana, no puedo estar ahí el domingo. Tengo que estar en la iglesia. Es que es el mejor día, aunque sea el mejor día. No me considero un héroe por haber hecho eso, ¿eh? Y no, tampoco lo digo como para que diga, ay, era el hermano. No. Nadie me obligó, es a lo que quiero llegar. ¿Cómo es que se dio eso? Pues porque el Señor cambió mi forma de pensar. Cambiaron mis prioridades, cambió mi mente. Oiga, ¿no vende cerveza? Cuando teníamos el negocio, el restaurante, ¿me da una cerveza? No, no vendemos cerveza, caballero. ¿Cómo que no vende cerveza? No. ¿Unos tacos de asada y no vende cerveza? No, no vende cerveza. Se levantaban y se iban. Y fíjate, eso lo he platicado con algunos hermanos y dicen, ¿cómo? Pero es que es un negocio. Sí, pero es que yo, imagínate, yo voy a predicar un centro de rehabilitación. Yo voy a predicar un centro de rehabilitación. Entonces yo les hablo del evangelio, de la palabra, de la libertad que Cristo nos da, y yo en mi negocio les vendo alcohol. Está raro, ¿no? Ya nomás se me quedan viendo. Es el evangelio que cambia nuestra forma de pensar. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, toma el yelmo de la salvación, es decir, ponte en tu cabeza que el evangelio cambie tu forma de pensar. Y luego finaliza, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos, la Escritura nos dice de sí misma que la palabra de Dios es como una espada más cortante, más filosa que una espada de doble filo. Mira, es que hay espadas de un filo como los machetes, ¿verdad? El machete tiene filo por un solo lado. Ajá, tiene una parte que no lleva filo, pero hay espadas que tienen el filo por los dos lados. Y entonces a la hora que tú haces esto, pues corta así, y luego si te regresas así, pues también corta. Dice la escritura de sí misma que la palabra de Dios es más cortante y más filosa que una espada de doble filo.
que penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. O sea, que discierne el pensamiento, el corazón de las personas. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo respondió el Señor ante la tentación? El demonio le dice, mira, pues ahí están esas piedras, si tú tienes hambre, 40 días de ayuno, da la orden para que se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le responde, ¿verdad? Escrito está. Es decir, la palabra de Dios es no solo defensa, sino es ataque al enemigo. Te voy a platicar una anécdota y con esto ya cerramos, ¿eh? Los anécdotas que te platico son reales, ¿eh? No los invento. No es como invento por convivir, no. Miento por convivir, no. Es real. Y eso me pasó y mi esposa, en ese entonces éramos novios, y nos pasó, fue un hecho así tremendo, bien fuerte. Resulta de que había un hermano que se dedicaba a hacer tabla roca y yo necesitaba un trabajo de tabla roca en la casa. Estábamos ya a meses de casarnos, mi esposa y yo, y entonces necesitábamos un trabajo de tabla roca. Y entonces fuimos a la casa de un hermano que sabíamos que hacía tabla roca. Y cuando llegamos, íbamos a tocar, fue bien curioso, porque íbamos a tocar y antes de tocar se abre una ventanita así y sale la esposa del hermano, asoma su cara y me dice, hermano, lo estábamos esperando. Y yo dije, ¿cómo? Pues yo no avisé que iba a venir. Y a la hora que me abren la puerta, estaba una persona, una mujer joven, sentada, hagan de cuenta así, sentada en un sillón. Y estaban entre 3 o 4 personas, la estaban sujetando. Y la mujer ahí se sacudía y así como algo raro, ¿no? Y entonces yo me quedo viendo esa escena y le digo, ¿qué pasó? Es que está poseída. ¿Cómo? ¿Sí? Patitas, ¿para qué las quiero, verdad? No, pues empezamos a orar. Pero fíjate, una gran enseñanza que yo tuve ahí. Tremenda enseñanza. Empezamos a orar y ¿cómo crees que lo hice? Mal. Mal porque cuando empecé a orar, ya después yo ya no sabía si estaba orando a Dios o le estaba hablando a la endemoniada o al demonio que la estaba poseyendo. O sea, se hizo un caos, ahí era un caos. Todo el mundo gritando, orando, y era un caos. Y ya de repente, ya como que la muchacha como que supuestamente ya se calmó, y ya, fíjense, se calma ella y todos nos calmamos. O sea, la que llevaba la batuta era ella. Y entonces ya le dice a alguien, quiero agua. Mira, y yo digo, es que esas cosas no las debemos hacer. Quiero agua. Y para pronto una persona corrió a la cocina por un vaso de agua para dársela. Ahí va y se lo da y lo empieza a beber y a la hora que se lo termina, ay hermano, hasta me da así escalofrío. Volteé a ver y suelte una risa. Y yo dije, no, así no vamos a poder nunca. Con este caos, con este desorden, así no vamos a poder. Y fíjense, yo le doy gracias a Dios que ahí Dios me iluminó. Así no. Y entonces mi esposa estaba a un lado de mí. Le dije, a ver, vamos a guardar silencio todo. Y vamos a orar en calma. Y le dije a mi esposa, lee el Salmo 27. En todo ese rato, ya había pasado como una hora, en todo ese rato nadie había abierto una Biblia. Nadie había abierto una Biblia. Nadie, en absoluto. Y entonces mi esposa comienza a leer Salmo 27.
¿Sabes qué dice el Salmo 27? 7, lo voy a citar los primeros versos para que te des un quemón de cómo pasaron las cosas y comprendas lo que dice este pasaje, de que la palabra es la espada del Espíritu. Fíjate, Salmo 27, y mi esposa comienza a leerlo en voz alta. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Así unos gritos despavoridos que empieza a soltar la mujer. Y mi esposa siguió. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. No, haz de cuenta que le estaban echando chile a una herida. Y mi esposa no paró de leer, se aventó todo el salmo. Yo dejé de sujetarla como con mis fuerzas. Y entonces termina de leer el Salmo 27 de mi esposa y comencé yo a orar, pero de una forma distinta. Amado Padre Celestial, con una paz y con una calma. Amado Padre Celestial, esta mujer está sufriendo. ¿Tú sabes quién está haciéndola sufrir? No. Haz de cuenta como que si le estábamos echando chile o alcohol a una herida. Bueno, la mujer se revolcaba, pero yo ya no tenía que sujetarla con fuerza, fíjate. Ya no. Señor, te pedimos que tú le liberes, que tú seas el que la libere, que tú traigas paz a su corazón. Mira, gloria al Señor. Tardamos un rato, y eran como unas, yo creo que llegamos como a las 9 de la noche y yo salí de esa casa como a las 12:30 de la noche. Llegó mi suegro, el pastor Gabriel. Hasta que no sacamos la Biblia y hasta que no comenzamos a leer la Biblia, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en Efesios precisamente que la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. Declara palabra. Cuando yo llegaba, dije que era la última anécdota, ¿verdad? Cuando yo llegaba borracho a mi casa antes de ser creyente, llegaba borracho a la casa y ¿sabes quién me estaba esperando? Mi mamá. Entre dormida, entre despierta, pobrecita. Y ya cuando yo llegaba, abría la puerta y ya me decía, ya llegaste. Y yo, pero ¿sabes qué? No me hablaba ella con sus palabras. Tenía entre sus manos la Biblia abierta. Y me decía, fíjate lo que el Señor te dice, Alejandro. Y entonces me comenzaba a predicar la palabra. No, pues sentía así. ¿Por qué? Porque las palabras humanas las puedes refutar, las puedes alegar. Pero ¿qué le alegas a la palabra de Dios? ¿Qué le alegas? ¿Qué excusa? ¿Qué pretexto? Discierne tu corazón y tu pensamiento, te penetra, te parte en dos. La palabra de Dios tiene ese poder de desnudarnos el alma, el corazón, el pensamiento. ¿Y qué pretexto tienes cuando la palabra de Dios te dice tu verdad? Entonces, me daba un coraje que mi mamá me predicara la palabra. ¿Por qué? Porque me evidenciaba mi pecado. Porque me evidenciaba mi realidad. Hermanos, el apóstol Pablo nos habla de esta armadura porque hay una guerra espiritual. Y la palabra del Señor quiere que seamos conscientes, no para asustarnos, sino para que estemos en el mood, en el modo de que las cosas no pasan nomás porque sí.
sino que hay un sentido, hay una razón espiritual. Cuando te vas a venir a la iglesia y comienzas a tener así muchas cosas, no es de a gratis. Cuando vamos a predicar el evangelio y comienza a ver muchas cosas, no es de a gratis. Hay una razón espiritual que está detrás. Fíjate, hasta qué punto yo he sentido la hostilidad aquí. Mira, hoy en la tarde que llegué, me estacioné allá enfrente y la señora de la tienda sale y me dice, ¿no puede mover su carro? Y yo, ¿cómo? ¿Sí no puede mover su carro? Le digo, ¿pero por qué? Ah, es que me estorba aquí a mi negocio. Nada más me reí. Digo, caramba, ¿no? Hasta mi carro estorba. Estamos en medio de esto, hermanos. Y el apóstol Pablo nos habla de que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, ceñirnos nuestros lomos con la justicia, con la verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzados con los pies del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu amor, por